Muy buenos días, jóvenes queridos. Bienvenidos a su clase de macroeconomía 1 de esta semana número 4. Recuerden que la semana 5 es de el parcial, ¿ok? Entonces, supongo yo que si no están muy afanados estudiando ya a partir de hoy, no hay forma de dejar esto para más tiempo, ¿ok? Yo muy seguramente hoy en la tarde les voy a mandar algún modelito de examen para que tengan eso como guía para estudiar el fin de semana, ¿ok? Hagan su chuletario, aprovechen que tienen la oportunidad de poder hacer los ejercicios con la fórmula, adelanten la tarea, porque el ejercicio de la tarea al final también es un ejercicio como el que va para el examen. En esta primera parte se hace mucho énfasis en que ustedes entiendan el cálculo del PIB por los tres enfoques, el cálculo del PIB a precios corrientes, a precios constantes, que entiendan cómo se calcula la tasa de crecimiento y la tasa de inflación y además cómo se calcula la tasa de desempleo o de desocupación y cómo se tratan algunas variables algunas variaciones de los precios para entender qué está pasando con esta importante variable, ¿ok? Hasta allí, eso es el primer parcial. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros hasta ahora? Hemos hablado y calculado el PIB por los tres enfoques. Al final, lo más importante es quedarnos con el enfoque del ingreso y el enfoque de la producción. Recuerden que el enfoque del ingreso tiene que ver con el ingreso de los factores productivos y que además incluye la actuación del gobierno en la producción, ¿ok? Eso significa entonces que las variables son remuneración a los asalariados, que es la ganancia del trabajo, excedente de explotación, que es la ganancia del capital, la depreciación, que es el apartado que se hace para reponer la maquinaria que se utiliza para producir ese PIB cuando termine su vida útil, y luego viene la actuación del gobierno con los impuestos a la producción, tipo impuesto al valor agregado, y le restamos los subsidios, obviamente del cálculo del PIB, le restamos los subsidios, que son estas subvenciones, estos aportes que le hace el Estado a algunas empresas para que produzcan más o para que lo hagan a precios menores, ¿ok? El lado de la demanda, ampliamente conocido por nosotros, por el lado de la demanda, es el consumo más el gasto más la inversión más las exportaciones menos las importaciones. Eso está suficientemente explicado, así que no hay que hablar de esas variables. Luego decimos que el equilibrio de la economía se encuentra donde la oferta agregada es igual a la demanda agregada. De manera que este PIB calculado por el lado del ingreso es igual al calculado por el lado de la demanda. Y además decimos que este PIB es la producción de bienes y servicios en el territorio nacional en un periodo de tiempo determinado. Quiere decir que aquí ha ocurrido unas empresas que han combinado capital y trabajo y han generado esa producción de bienes y servicios. Resulta que la propiedad de ese capital y de ese trabajo puede ser de residentes, pero también puede ser de no residentes, ¿ok? Cuando nosotros queremos ir desde la producción hasta el ingreso para saber cuánto del ingreso fue al consumo y cuánto fue al ahorro, y además para entender cómo fue el proceso de financiamiento, ¿qué quiero decir con esto de financiamiento? Bueno, la inversión que es ese gasto en maquinarias y equipos para aumentar la capacidad de producción, cómo fue financiado, si fue financiado con ahorro nacional o si se necesitó ahorro externo para financiar esa inversión nacional, ¿ok? Allí requiere que se haga desde el punto de vista de las cuentas nacionales, donde tenemos toda la información, una serie de ajustes, porque este interno, que es sinónimo de doméstico, hay que convertirlo en nacional. ¿Qué eso significa? Significa que es el ingreso de los nacionales por la utilización de sus factores productivos. Resulta que algunos nacionales pueden haber invertido en el resto del mundo, eso se incorpora en el cálculo inicial de Producto Interno Bruto, pero además puede ocurrir que no residentes hayan venido a esta economía, hayan generado ingresos de factores productivos, pero se lo hayan llevado a su economía local. Eso hace
que el Producto Interno Bruto, primero le restemos la depreciación, porque esto es un apartado, una asignación que se hace para reponer la maquinaria de su vida útil, de manera que no forma parte del ingreso que se va a distribuir en consumo y ahorro. Y entonces, ya con ese ajuste a Producto Interno Neto, que es lo mismo que ingreso interno neto, le sumamos el ingreso de factores productivos y le restamos el pago de factores productivos. Esto puede estar en términos netos y obviamente si está en términos netos, siempre que sea positivo, significa que es más lo que nuestros residentes generaron afuera y se trajeron a esta economía. Si este ingreso de factores productivos en términos netos es negativo, significa que es más lo que los no residentes se ganaron en esta economía y se llevaron al resto del mundo. Todavía nos falta un paso para que sea el ingreso nacional disponible. Y es que resulta que se pueden recibir donaciones, remesas, cualquier tipo de transferencias desde el resto del mundo, o por el contrario, podemos ser una economía que da transferencias al resto del mundo, da remesas, hace donaciones al resto del mundo y ya finalmente tenemos ese ingreso nacional disponible, ¿ok? Eso en movimientos con el resto del mundo obviamente no solo afectan por el lado de la oferta, sino por el lado de la demanda agregada. Por el lado de la demanda agregada, todo el ajuste se recibe del lado de las transacciones con el sector externo, por las razones obvias de que eso es lo que significan estos movimientos que están aquí. Entonces, la primera cuenta son las exportaciones netas o balanza comercial, que es la diferencia entre las exportaciones y las importaciones, y luego debemos incorporar los mismos ajustes que hemos hecho con el ingreso nacional disponible para obtener el saldo de la cuenta corriente. Si nosotros estamos haciendo un análisis sin considerar estas transacciones con el resto del mundo, porque estamos asumiendo que no ocurren ni movimientos de renta ni transferencias, pues entonces nosotros también podemos trabajar con la ecuación a este nivel y decir que el ingreso nacional neto, una parte se consume y la otra parte se ahorra, ¿ok? Y también podemos hacer lo que hemos hecho para obtener la cuenta de acumulación y financiamiento. ¿Cómo se obtiene la cuenta de acumulación y financiamiento? Bueno, para obtener la cuenta de acumulación y financiamiento, la diferencia entre el ingreso y el consumo la sustituimos por el ahorro. El monto de la inversión en términos netos lo pasamos para este lado de la igualdad y ya tenemos entonces el proceso de acumulación y financiamiento. La acumulación corresponde a la inversión, a la compra de maquinarias y equipos, de infraestructuras, de carreteras, de bibliotecas, de escuelas, toda la inversión que está aquí. Y entonces esta inversión solamente puede haber sido financiada o con recursos internos, es decir, generamos ingresos suficientes para que nos alcanzara para tener excedentes de ingresos y con ellos invertir, o requerimos ingresos del resto del mundo. Repito, si no están incluidas ni las rentas ni las transferencias, aquí en vez del saldo de la cuenta corriente, lo que va es el saldo de las exportaciones netas. En cualquiera de los dos casos, este flujo de bienes y servicios o de bienes y servicios, rentas y transferencias, lo que va a significar es que todo movimiento de bienes y servicios viene acompañado por un flujo equivalente de fondos de inversión, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las dos situaciones que pueden ocurrir? Que el ahorro sea mayor que la inversión, por tanto, el resto del ahorro, el ahorro nacional excedentario, va al resto del mundo, sale a financiar procesos de inversión en otras economías. Obviamente, ¿a través de qué canales? Bueno, ese ahorro va a ir a instrumentos de depósito, va a ir a bonos, va a ir a acciones, a cualquier instrumento financiero. Por eso es que esta cuenta que está aquí tiene una contrapartida en la cuenta que llamamos cuenta capital y financiera, ¿ok? Obviamente, cuando esto es así, esta economía tiene un superávit en cuenta corriente y se dice que es acreedora con el resto del mundo, que tiene activos netos con el resto del mundo. Por el contrario, si el ahorro es menor que la inversión,
eso significa que no fue suficiente el ahorro interno para generar esta inversión y que entonces esta inversión requirió recursos financieros del resto del mundo, ¿ok? En ese caso, pues obviamente esta es una economía que se endeudó con el resto del mundo, quiere decir que hay déficit en cuenta corriente y lo que es lo mismo es una economía deudora neta. ¿Por qué es tan importante este proceso de saber qué pasa con la inversión, jóvenes? Porque el stock de capital, ¿verdad? Acuérdense que nosotros siempre hemos hablado de la función de producción. El stock de capital del periodo T, es decir, toda la capacidad de producción de bienes y servicios que se va a necesitar para producir esos bienes y servicios, depende de cuál era el stock de capital inicial de esa economía, ¿ok? Más la inversión nueva que se haya desarrollado, la inversión nueva, más la inversión nueva que se haya desarrollado en ese periodo, jóvenes. Repito, esta inversión alimenta la capacidad de producción y permite obtener una mayor capacidad de producción. No me olviden nunca el tema de que la oferta es un tema de función de producción y que la función de producción, que ya todo el mundo, y que la función de producción, que ya todos deben saber que es una curva que arranca con una pendiente creciente y después se vuelve decreciente, esa función de producción, y que tiene que ver entonces con la producción de bienes y servicios, es la combinación, una curva que refleja la combinación de capital y de mano de obra, es decir, de trabajo, ¿ok? Entonces, repito, esta inversión tiene este rol fundamental en que esta capacidad de producir bienes y servicios aumente año tras año y seamos capaces de producir cada vez más bienes y servicios. Eso tiene que dar supremamente claro. Por eso es que el lado de la inversión va por el lado de la demanda y lo que va por el lado de la oferta es el stock de capital. ¿Cuál es la diferencia? La inversión es la maquinaria y equipo nueva, el flujo nuevo de maquinaria y equipo. El stock de capital, que es toda la infraestructura acumulada desde un tiempo en el pasado hasta el presente. Ya eso son cosas o ideas que tienen que estar muy afinadas aquí, ¿ok? Entonces, por supuesto, va a haber un ejercicio. De hecho, mandamos un ejercicio para la casa, por casualidad lo hicieron. ¿Alguien lo hizo? ¿Alguien hizo el ejercicio donde había que, le dábamos una tablita y había que calcular el PIB, el ingreso nacional disponible, el ahorro y la cuenta corriente? No, bueno, si no lo hicieron, lo dejamos de tarea todavía y lo dejamos para verlo en la clase del martes, ¿ok? Fíjense, entonces hemos dicho en todo momento que el flujo circular, que las cuentas nacionales, mejor dicho, no son más que la cuantificación del flujo circular de la renta. Tenemos aquí los 5 actores: empresas, hogares, sector público, sector externo y sector financiero, y todos tienen una función dentro de este circuito económico. Al final, este circuito económico lo que hay es una generación de ingresos, parte o la mayor parte de ese ingreso va al consumo, la otra parte va al ahorro. Tenemos por un lado el proceso de ahorro, por el otro lado tenemos el proceso de inversión y todo esto es un circuito interconectado, ¿ok? Por eso es que aquí tienen las partidas que generan estas transacciones, que al final es lo que se está viendo aquí, las transacciones que han hecho los diferentes actores económicos. Esto representa un mercado consolidado que tiende al equilibrio, y el equilibrio se puede ver o por el lado del mercado de bienes y servicios con la oferta agregada igual a la demanda agregada, o por el lado de los fondos de inversión, donde el ahorro menos la inversión
es exactamente igual a la cuenta corriente. Aquí le coloco 3 rayitas a esto para significar que estos son cuadres contables, ¿ok? Después, obviamente, vamos a ver el modelo que está detrás de eso y que la cosa arranca por aquí. No tenemos chance de ver el modelo ahorita, porque ahorita nos vamos a pasar es saber cómo se calcula la tasa de desempleo. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Se fueron, me abandonaron o están ahí? Aquí estamos, profe. Aquí estamos, profe, no se preocupe. Chévere, muchas gracias, muchas gracias. Entonces, fíjense, hemos entendido de la mejor manera posible lo que son las variables PIB e ingreso, ¿ok? Obviamente desde el punto de vista de las cuentas nacionales y cómo ocurre el equilibrio. Ahora, si se recuerdan siempre que hemos hablado de este mercado consolidado, hay otras 2 variables muy importantes que son los precios y el empleo, ¿ok? De manera tal que, por supuesto, tenemos toda una fórmula de cálculo para el empleo y para el nivel general de precios, ¿ok? En el caso del nivel general de precios, ya nosotros hemos hablado de ¿cómo se llama? Del índice implícito del PIB, pero ahora vamos a conocer uno más utilizado, que es el índice de precios al consumidor, ¿ok? Pero bueno, vamos primero con el mercado laboral. Fíjense, estos son estadísticas del primer semestre del año 2020 de el Instituto Nacional de Estadística, que es el organismo oficial que calcula la tasa de desocupados, ¿ok? Entonces, fíjense que estamos hablando de un total de población de 32.292.754, es decir, para el INE nadie ha salido del país, aquí seguimos como que si no ha pasado nada, y desde este monto total de la población tenemos una población activa de 15.352.447. ¿Qué es esta población activa? Esta población activa son personas o que están ocupadas o que están desocupadas, ¿ok? Obviamente las ocupadas son las que están en el proceso productivo y las desocupadas son o las que están cesantes, es decir, están buscando trabajo y no lo encuentran, o las que buscan trabajo por primera vez. Todas estas siglas aquí significa busca trabajo por primera vez, ¿ok? Eso es la población activa. Entonces, repito, de este total nos interesa la población que tiene 15 años o más. La población que tiene 15 años o menos no entra dentro de ningún cálculo del mercado laboral. Simplemente son personas que no están en edad de trabajar. Es decir, que de estos 32.292.754, 8.148.216 son personas que tienen menos de 15 años. Simplemente nos olvidamos de ellas para cualquier cálculo que tenga que ver con el mercado laboral. Luego están los que tienen 15 años o más. De estos que tienen 15 años o más, hay una población activa que también la llamamos fuerza laboral o población económicamente activa, que también se le dice PEA, y eso está conformado por los ocupados y los desocupados. Obviamente, el cálculo de la tasa de desempleo, de paro o de desocupación se hace con estos datos que están aquí. ¿Cómo lo hacemos? En la próxima lámina vamos a ver el cálculo. Los desocupados los dividimos entre la fuerza laboral, que es la suma de los ocupados más los desocupados, y lo multiplicamos por 100 y eso nos da la tasa de desocupación. Como ven, podemos ver la tasa de ocupación. Obviamente, una vez que tenemos la tasa de desocupación, pues también tenemos la tasa por diferencia 100 menos la tasa de desocupación, nos va a dar la tasa de ocupación, ¿ok? También en el caso de la tasa de desocupación se puede ver cuántos son cesantes y cuántos están buscando trabajo por primera vez. Y aquí no está desagregado, pero los ocupados también se desagregan en empleo formal e empleo informal, ¿ok? Entonces, de estos 24, 144, 538, 15, 352, 447 están activos.
¿Qué pasa con el resto? El resto, que son 8.792.091, son población inactiva. Son personas que tienen más de 15 años y están estudiando solamente, como en el caso de muchos de ustedes, o son personas que hacen trabajo del hogar, es decir, están en la casa, o son personas que están incapacitadas para trabajar, tuvieron alguna lesión que ya no les permite trabajar, o son personas que están en otra situación. Eso de otra situación son personas que están desocupadas y no están buscando trabajo, simplemente no están interesadas en trabajar, ¿ok? Entonces, así es como presenta las estadísticas el INE y por eso el ejercicio de la tarea, pues entonces tiene los datos del INE. Lo que vamos a hacer ahora es ver cómo, ya, que se me fue muy lejos esto. Bueno, ¿y dónde está mi trabajo? Que algo le pasó a mi cálculo que no se quiere poner. Ok, aquí está. Fíjense, lo que vamos a ver ahora es efectivamente cómo se calcula la tasa de desempleo. Explico cómo se calcula la tasa de desempleo y si después alguien tiene alguna pregunta, bien sea sobre la primera lámina o sobre esta, con mucho gusto la respondemos, ¿sí? Entonces, fíjense, pensemos ya desde el punto de vista de lo que nos interesa, que es el empleo y el desempleo. ¿Qué vamos a llamar factor trabajo? Parte de la población que desarrolla las tareas productivas, es decir, son las personas que están ocupadas, ¿ok? ¿Qué tenemos como cálculos de ocupados? Bueno, tenemos unos ocupados en el sector formal y tenemos unos ocupados en el sector informal. ¿Quiénes consideramos los ocupados formales o los trabajadores formales? Tienen un trabajo remunerado, aunque se hayan de baja por enfermedad, tienen un trabajo remunerado, aunque se hayan de baja por enfermedad, también incluye a los profesionales que trabajan por su cuenta. Esto a lo que se refiere es que estas personas tienen suficiente amparo de la ley del trabajo. En la ley del trabajo, si usted está enfermo, no lo botan, no lo dejan sin ingresos. Lo que ocurre es que hasta 3 días el empresario asume la pérdida de que usted no está trabajando y después, si es más de eso, se supone que le puede pedir una transferencia al gobierno para que compense ese sueldo que usted se le está pagando sin trabajar, ¿ok? Y repito, también incluye a los profesionales que trabajan por su cuenta. ¿Quiénes van a ser los ocupados informales? Pertenecen a unidades productivas que no están suficientemente cubiertas por la legislación laboral. Si usted no labora ese día, pues usted no genera ingreso ese día, ¿ok? Aquí están los artesanos, los carpinteros y las personas que prestan servicios domésticos, las personas que son amas de casa o personas que son, hacen los oficios de la casa en otras casas, ¿ok? Entonces, repito, tenemos los formales y los informales. Luego, esta fuerza de trabajo es un concepto distinto a la población activa, porque la población activa o fuerza laboral no solamente incluye a los que están ocupados, sino también a los desocupados, porque obviamente todas estas personas reúnen las capacidades físicas y están preparados para trabajar. Solo que unos ya están ocupados y otros, aunque están en facultad de trabajar y quieren hacerlo, no consiguen un empleo. Entonces, este es el total de la población activa. ¿Cómo vamos a calcular la tasa de desocupados? También se le dice la tasa de paros. Cada vez se le dice menos tasa de desempleo, ¿ok? Entonces va a ser los desocupados, perdón, entre los ocupados más los desocupados por 100, porque es una tasa, es una proporción de ¿qué? De la fuerza laboral. Entonces, en el caso que vimos aquí, teníamos que los desocupados son 1.350.822 y que los ocupados más los desocupados, es decir, la población activa, son 15.352.447. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a tener aquí.
del lado del numerador, los desocupados, del lado del denominador, la suma de los ocupados más los desocupados, es decir, la fuerza laboral, y la multiplicamos por 100 y nos da este 8,8%. Entonces les coloco aquí, para el INE solo el 8,8% de la fuerza de trabajo está de paro o desocupada. El INE no contabiliza el número de personas de más de 15 años que han abandonado el país y que se estiman en más de 4 millones de personas, ¿sí? Esta tasa realmente es como una bofetada, ¿sí? Es realmente un insulto. Un país que ha perdido el 25% de su capacidad de producción, que ha tenido una destrucción tan grande, pues no puede tener una tasa de desocupación tan baja. ¿Ok? Entonces, repito, si alguien quiere hacer alguna pregunta sobre esta parte o sobre esta parte. Háganse un buen chuletario de esta parte porque resulta que cuando uno tiene esto así, es fácil volverse un pastel, ¿ok? Dime, Valentina. Profe, en ese cálculo la población cesante no entra en ninguna parte, ¿verdad? Mírala aquí, mi amor. La población cesante es esta. Precisamente la población cesante es la que más pesa dentro de la tasa de desocupación, porque las personas desocupadas son las que están cesantes y las que están buscando trabajo por primera vez. Si ves la cuantía, es 1.350.822 y solo 200.136 están buscando trabajo por primera vez. Los cesantes son 1.150.686, ¿sí? Yo realmente en eso siempre he tenido una discusión porque uno dice, bueno, cesante es que se quedó sin trabajo, pero ¿quién dice que se quedó sin trabajo y está buscando trabajo, no? Pero bueno, el INE los coloca como cesante y si estás usando las estadísticas del INE, así hay que tomarlo, ¿de acuerdo? Dime, Juan. Buenos días, profe. Buenos días. Yo también tengo una pregunta sobre, en ese porcentaje de cesante también están las personas que no tienen trabajo, pero que tampoco las están buscando. No, las que no tienen trabajo y no lo están buscando son inactivos, ¿ok? No Ok, están activos. Y aquí en esto está en esta otra situación que llama el INE. Es decir, de estos 2.656.534, muy buena parte deben ser personas que no tienen trabajo y no lo están buscando. En Venezuela, sobre todo en la época donde el gobierno tenía una buena cantidad de subsidios, es decir, los subsidios alcanzaban, como la gente tenía bonos, tenía cesta de comida y eso más o menos rendía, y además estaban que si la misión, ¿cómo se llama? Eh, Rivas, que si la misión, o sea, se fomentaba mucho que las personas estuvieran estudiando, pues bueno, o eran estudiantes o eran personas que no estaban trabajando, pero tampoco estaban buscando trabajo. De hecho, la forma de recopilar la información semana a semana es a través de encuestas y se le pregunta a las personas si están desocupadas y si la persona dice que sí, se le pregunta si está buscando trabajo activamente. Entonces, solo entran en el cálculo de desocupados las personas que están buscando trabajo activamente, ¿qué? Serían estos cesantes, el INE lo llama cesantes. En muchas otras partes ustedes no van a ver la palabra cesante, sino que están buscando trabajo y no lo encuentran, ¿ok? Porque repito, en sí cesante es que dejó de trabajar. No necesariamente que está buscando trabajo. ¿Sí me entienden la objeción que pudiera tener con la palabra? ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿No? Todo maravilloso por aquí. Bueno, hay otros conceptos que ya son desde el punto de vista económico que también nos interesan mucho del mercado de trabajo. Por ejemplo, hay uno que es subempleo, que son personas que trabajan durante una recesión, pero que reciben salarios inferiores a los que recibirían en una época de expansión. Recuerden que existen los ciclos económicos
y que cuando la economía está en recesión viene acompañada de una pérdida de empleo y en muchos casos hay personas que tienen un empleo pero que están muy por debajo de sus capacidades, ¿ok? Es lo que llamamos un trabajo de subsistencia. Luego está la tasa natural de desempleo. Esto es muy importante. No la tasa de desempleo, sino la tasa natural de desempleo. Existe una tasa de desempleo que es inevitable y que cualquier intento por bajar el desempleo más allá de ese nivel solo provoca inflación. De allí la importancia de su valor. Es decir, cuando tenemos la tasa de desempleo, hay un desempleo natural ahí que puede ser un nivel de 2, 3, 4, 5 puntos y que es importante entender ese nivel, porque cualquier política por tratar de bajar la tasa de desempleo por debajo de su tasa natural genera inflación. Entonces, ¿cuáles son los componentes de la tasa de desempleo? Bueno, está el desempleo friccional y el desempleo estructural. Fíjense que el desempleo friccional es el tipo de desempleo que ocurre porque algunos grupos trabajan y tienen que invertir tiempo en buscar empleo, porque algunos grupos de trabajadores tienen que invertir tiempo en buscar empleo. Es decir, son personas que son muy calificadas, que quedaron sin trabajo y que se toman su tiempo para volver a contratarse, no salen a buscar cualquier empleo. Y luego están los jóvenes, por ejemplo, que tardan tiempo en encontrar un empleo. Es decir, en estas estadísticas que están aquí, los que están buscando trabajo por primera vez, forman parte de ese desempleo friccional, de ese desempleo inevitable, porque en este caso las personas necesitan cierto tiempo para conseguir empleo, ¿ok? Les tengo aquí un individuo, sí, esto es lo que yo les dije. Entonces, repito, desempleo friccional asociado o a personas que buscan trabajo por primera vez o a personas que son muy calificadas y entonces quedaron cesantes y están dándose un tiempo para conseguir un empleo mejor. Y luego hay un desempleo estructural, ojo, no confundirme con el desempleo cíclico, se llama así desempleo estructural, porque tiene que ver con algunos desajustes en algunos de los mercados del trabajo o tiene que ver con desajustes por decisiones que tomen los gobiernos. Por ejemplo, un decreto de salario mínimo puede generar un desempleo estructural, la acción de los sindicatos, los salarios de eficiencia, políticas gubernamentales. Este es un desempleo que no tiene nada que ver con el ciclo económico. Entonces, estos dos tipos de desempleo forman parte de la tasa natural de desempleo, ¿ok? La tasa de desempleo la tasa de desempleo que calcula en la primera parte es la tasa real de desempleo, que incluye la tasa natural de desempleo y el componente denominado desempleo cíclico, porque depende del ciclo económico, ¿ok? Entonces, repito. La tasa de desempleo que se calcula de desempleo que se calcula en la primera parte es la tasa real de desempleo e incluye la tasa natural de desempleo y el componente denominado cíclico, ¿ok? Entonces, repito, aquí en este 8,8% hay dos tipos de desempleo. Uno que es el desempleo natural, una tasa sobre la cual no se puede seguir bajando, por eso es que ese concepto de los clásicos de pleno empleo no existe. Siempre va a haber algún grado de desempleo, ¿sí? Siempre va a haber una tasa de 1, 2, 3, 4%. Hay países que la calculan con bastante rigurosidad, obviamente países como Estados Unidos, y la tasa que tiene que ver con lo que llaman la tasa real o la tasa que tiene que ver con el ciclo económico, que obviamente aumenta o disminuye dependiendo de si la producción está en auge o la producción está en, ¿cómo se llama? En auge o está en recesión.
Entonces, lo que suele ocurrir es que la tasa cíclica va a estar siempre alrededor de la tasa natural de desempleo. Va a ser, bueno, todavía no hemos explicado ese concepto, ¿ok? Vamos a dejarlo para cuando lo veamos. ¿Alguna pregunta? Repito, tasa natural de desempleo tiene que ver con el desempleo friccional y el estructural. El estructural no tiene que ver con desajustes entre la oferta de empleo y la demanda de empleo por alguna situación que se presente, ¿ok? No tiene que ver con el ciclo económico, ¿ok? Sino tiene que ver con lo que ocurre en la economía, ¿ok? Entonces tenemos el desempleo cíclico que está asociado a los ciclos económicos y tenemos la tasa natural de desempleo, ¿ok? Bueno, como ven, nos quedan 2 minuticos. Si no tienen preguntas, vamos a dejarlo hasta aquí. Y por favor, Juan, ¿tienes una pregunta? No, profesora, se me olvidó quitar la reacción. Dar la manito. Ok. Bueno, entonces, Gracias. tranquilo. Repito, hagan su chuleta con esto para que puedan diferenciar primero del total de la población, como la población menor de 15 años sale totalmente fuera del cálculo, ¿ok? Luego, como dentro de la población que tiene 15 años o más, esa no es la población activa, esa no es la PEA, esa es la población que tiene 15 años o más. Esa población la dividimos en dos: población económicamente activa y población económicamente inactiva. La población económicamente inactiva son personas que solo se dedican a actividades de consumo, ¿ok? No de producción. La población económicamente activa es la que participa en el proceso de producción o por lo menos tiene la capacidad para trabajar. Allí, en esa población económicamente activa, es donde están los ocupados y los desocupados y donde se genera el cálculo de la tasa de desempleo. Entonces, terminamos esta primera hora. Recuérdense que es jueves y nos vemos 3 veces.